Y Elmer, qué importante es en verdad tener al alcance la información correcta de todos estos detalles y todos estos datos, porque verdaderamente nos ayudan a estar atentos y a conocer cuántos chicos en verdad juegan fútbol y los pueden sacar pues de mil maneras, y no solamente eso, sino también estar al tanto de la noticia sobre los nuevos tratamientos, por ejemplo lo que nos mencionas al respecto de las células madre. Pero también, Elmer, hay otros mitos que quisiéramos que nos despejes, especialmente sobre el cáncer, ya un poquito cambiando el tema, ¿no? Porque las biopsias que suelen ser necesarias en varios tipos de cáncer según la situación se hacen, pero muchos le corren, muchos le tienen miedo porque creen que esto más bien va a diseminar el cáncer. Quisiéramos que nos expliques un poco sobre esto. Claro que sí. Hay tres de estas leyendas, tres de estos mitos, Sara, que tienen que ver con el cáncer y las operaciones. La primera es la que has mencionado, que una biopsia, ¿verdad?, al ser con una aguja o cortar con un bisturí, va a hacer que algunas células cancerosas salgan del tumor, se diseminen y el paciente muera después. Una. La segunda es de que el paciente que ya tiene un cáncer, hay mucha gente que dice que no lo deben operar, porque al operarlo lo que van a hacer es diseminar las células y el paciente se va a morir. Y la tercera es la que dice que, ¿verdad?, una creencia pues de que como todo está cerrado dentro del cuerpo, si abren al paciente y el tumor se expone al aire, entonces ese aire le va a hacer algo a ese tumor y el tumor se va a diseminar. Estos tres mitos, Sara, son falsos. Obviamente no existe ninguna prueba científica de que una biopsia o de que una cirugía vaya a hacer de que las células cancerosas, que sí es posible que salgan a la sangre, se vayan a plantar. ¿Por qué? Porque mira que fue tiempo atrás, en 1889, Sara, que se descubrió que existen células cancerosas en la sangre de un paciente. Y en este momento, aprovechando de eso, existe lo que se llaman las biopsias líquidas. Una biopsia líquida, y eso es el futuro del cáncer, va a consistir en que te van a tomar una muestra de sangre y van a ver la molécula de DNA del cáncer circulando en tu sangre, y con unas pruebas muy precisas que existen ahora te van a detectar esos niveles circulantes de ADN del cáncer en tu sangre, y eso obviamente va a ser bueno no solamente para el tratamiento, sino para también la quizás prevención y la detección precoz del cáncer. Claro, perdón, Ana, y un poco para entender lo que nos dices. De hecho, el tumor, cuando uno habla de un cáncer, ya uno se puede imaginando un tumor que es una masa que está en algún lado del cuerpo, ¿verdad? Pero nos dices que además las células del cáncer están recorriendo la sangre. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un tumor en la mama, tengo también células de cáncer recorriendo el torrente sanguíneo. ¿Te parece si eso lo despejamos también luego de escuchar los titulares de la hora? Me parece muy bien. Regresamos con eso. Elmer, sin ánimo de echarte mucho aceite, solamente que se quedó esta pregunta pendiente sobre el caso justamente de Di Stéfano, y es que él, luego de tener el paro, se ha inducido al coma, ¿no? Un poquito explícanos esto así brevemente y por qué se hace esto. Sí, la historia cardíaca de don Alfredo Di Stéfano empezó hace ya 9 años, cuando tuvo un paro cardíaco. También lo llevaron al hospital y ahí se dieron cuenta que tenía 4 arterias coronarias obstruidas. Le hicieron un cuádruple bypass del corazón, y luego lo volvieron a operar al año, le pusieron un 5º bypass y luego ya le pusieron un marcapaso, digamos, constante, que él usaba todo el tiempo. Cuando un paciente tiene un paro cardíaco, Sara, el cerebro es el primero que sufre, y el cerebro se empieza a hinchar inmediatamente después que ocurre un paro cardíaco por la falta de sangre. Entonces, para evitar de que ese cerebro que está dentro del cráneo se hinche más intensamente, al paciente se le congela, entre comillas, se le baja la temperatura para proteger a ese cerebro. Es lo mismo que se hizo con Michael Schumacher. ¿Te acuerdas que lo comentamos en su momento? Así increíble es que, la medicina, lástima ¿verdad? Que no se pudo. Increíble. Y Elmer, un poco para ya redondear el tema también, lo que se ha quedado pendiente, con estos mitos que hay sobre biopsias y operaciones en pacientes con cáncer. Sí, justamente, Elmer, es que estas creencias de las cuales tú mencionabas son populares, pero parecen tener mucho sentido, ¿no? Y están arraigadas en la población. Correcto. Y esto puede, pues, causar, decisiones que no son tan acertadas en el tratamiento. Correcto, Ana. Y yo brevemente te voy a contar de dónde nace esto.
Y yo lo he vivido en el hospital de neoplásicas cuando trabajaba ya por los años 80. Llegaba un paciente con un cáncer tan avanzado, incurable, un tumor, por ejemplo, en el vientre, vomitando el alma, como se dice, ya obstruido completamente, un cáncer de estómago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces llegaba, ya no había nada que hacer, el tumor era enorme, pero no se sabía el diagnóstico, se pensaba que era un cáncer de estómago por la radiografía y por el examen. Entonces le decíamos a los familiares, señora, mire, el paciente está muy mal, por favor, queremos operarlo solamente para hacerle una derivación, para que no vomite tanto y para tomar una muestra y saber qué tipo de cáncer es, ¿verdad? Porque no había nada que hacer. Claro. Pero la familia decía, no, que no lo toquen porque se va a morir, ¿verdad? Apelando a esta leyenda. La familia, al ver que su familiar vomitaba y vomitaba, permitía la operación, lo aliviábamos un poco, el paciente ya no vomitaba, no había nada que hacer por el cáncer que era incurable, averiguábamos que era un cáncer de estómago, se iba a la casa y fallecía obviamente porque ya no había nada que hacer por el cáncer. Y cuando fallecía Sara y Ana, la familia decía, ¿ya ven? Yo les dije. Claro. Yo les dije que no lo operen, miren cómo se está muriendo su familiar. Eso nos lo contaban los familiares después, entre lágrimas, y nosotros teníamos que consolarlo porque decían, señor, no es un cargo de conciencia para usted que haya permitido hacer una operación en su familiar. De allí nacen este tipo de leyendas. Pero bueno, ahora que sabemos que son mitos y que más bien en la medida que el médico pues solicite hacer este tipo de intervenciones, pues hay que permitirlas, que justamente son necesarias pues para tratar de salvar al paciente. Exacto. Claro. El beneficio de una biopsia, el beneficio de una cirugía cuando está indicada, ese beneficio es extraordinariamente más grande que cualquier efecto secundario, Sarayana. Sin duda. Claro que sí, Elmer. Bueno, muchísimas gracias por esta información. ¿Qué sigue? Mira, seguramente a ti también te pasa, nos llaman por teléfono, nos mandan mails, avisos por mensajes de texto, ofreciéndonos una serie de promociones, de tarjetas, de diferentes pues actividades y ya molestan, ¿no? Porque uno les dice, no, señorita, muchas gracias, pero sin embargo siguen insistiendo. ¿No? Entonces vamos a hablar pues con una señorita de Indecopi, la directora de la Autoridad Nacional pues de Protección al Consumidor, para ver pues qué medidas se pueden tomar para evitar pues, ¿no?, estos fastidios. El no llamar, eso se hizo acá hace como unos 8 o 10 años y funcionó muy, muy bien. Así que me voy a quedar escuchándolas en el internet. Chao. Chao, Elmer, que tengas buen día. Gracias. Amigos, volvemos en breve.